En este video trataremos el tema de sistemas transientes en ecuación de calor. En un sistema transiente la temperatura dentro de un cuerpo varía con respecto al tiempo y la posición. Estudiaremos casos unidimensionales asociados a una pared plana, un cilindro o una esfera. Estos casos son muy convenientes porque poseen simetría geométrica y térmica. La pared plana es simétrica respecto a su plano central x igual a 0, el cilindro es simétrico respecto a su línea central r igual a 0 y la esfera es simétrica con respecto a su punto central. Esto puede explicarse con el siguiente caso. Se tiene una pared plana de largo 2L, inicialmente una temperatura inicial T sub I uniforme en todo el cuerpo. En el instante T igual a 0 se coloca en un medio grande que está a temperatura T infinito menor a la temperatura Ti de la pared. Esta diferencia de temperaturas provocará la transferencia de calor por convección con H constante. En la figura tenemos la variación del perfil de temperatura en la pared a medida que el tiempo avanza. En T igual a 0, cuando la pared se expone por primera vez al medio, toda la pared está a su temperatura inicial Ti, pero la temperatura de la pared en las superficies y cerca de estas comienza a caer producto de la transferencia de calor de ella hacia el medio. Esto crea un gradiente de temperatura en la pared y comienza la conducción de calor desde las partes internas hacia sus superficies exteriores. Es importante notar que la temperatura en el centro de la pared permanece constante hasta T2 y que el perfil de temperatura es simétrico en todo momento respecto al plano central que está en x igual a 0. A medida que pasa el tiempo, el perfil de temperatura se va aplanando hasta que se vuelve uniforme, cuando la pared alcanza la temperatura del medio, es decir, alcanza el equilibrio térmico. Para describir este fenómeno de forma matemática se usa la siguiente ecuación. Aquí tenemos alfa por la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición igual a la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, donde alfa es un valor constante llamado difusividad del material y definida como el coeficiente de conducción dividido por la densidad del material multiplicado por el calor específico del material. Definimos las condiciones de borde para este caso, las cuales son las que se muestran en la imagen. Para poder resolver esta ecuación diferencial parcial, aplicamos transformada de Laplace a la variable temporal para poder bajar de grado la ecuación. De esta forma nos quedará una EDO de segundo orden para la variable x, donde R es la función de error complementario, la cual es estrictamente decreciente hasta llegar a 0. Finalmente, el flujo de calor a través del cuerpo se calcula utilizando Fourier y llegando a la expresión número 2. Se tiene el siguiente enunciado. Llevando a expresiones matemáticas el enunciado, se tienen las siguientes igualdades. Para resolver el problema se deben reemplazar estos valores en la ecuación de temperatura y despejar para el tiempo en el que se tiene la temperatura deseada. Si despejamos la variable tiempo antes de reemplazar los datos nos queda de la forma de la imagen. Luego al reemplazar los datos nos da un tiempo t igual a 4,83 segundos. Ahora, el tiempo para llegar a la temperatura deseada en el interior del recipiente dependerá del espesor del recipiente y del valor de alfa. Por lo tanto, a mayor coeficiente de conducción va a ser menor el tiempo necesario para llegar a este estado. Pero al aumentar la densidad o tener un mayor calor específico a presión constante, este tiempo se va a expandir, ya que será más difícil a la temperatura llegar a ese punto. Para la parte del flujo de calor en sistema estacionario, se asume que ha pasado un tiempo considerable y el flujo de calor en el recipiente ya es lineal, por lo que se trabajará el problema con resistencias térmicas, que se ven de la siguiente forma, donde la resistencia de convección en el exterior tiende a 0 debido a que su coeficiente de convección es muy grande. La resistencia por conducción queda como el espesor dividido por el coeficiente de conducción del material por el área transversal y la resistencia por convección interior queda definida por 1 dividido por el coeficiente de convección interior por el área transversal. Dado que el flujo de calor en resistencias térmicas se obtiene de la siguiente forma, reemplazamos los valores y se llega a que el flujo de calor será de 27,63 kW.